Muy buenas tardes y bienvenidos una tarde más a este programa de los Eternautas, en el que unos cuantos locos del espacio interliterario nos dedicamos de vez en cuando a desentrañar los misterios insondables que aguarda la escritura, la narrativa. Y venimos aquí a pasárnoslo muy bien, como siempre, los habituales. Esta vez empiezo por los que están más lejos. Graciela Molinelli, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, días Hola, para hola, ti. querido. Mediodía por Buenas ahí. tardes. Hola. No, ya es mediodía, ya es pasado el mediodía. Muy Son bien. aún. A ti te engancha la hora de la comida. Nosotros ya hemos Así es. despachado esos menesteres, la mayoría. Y por ahí está también María José Peña. ¿Qué tal, María José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí intentando mantener estable esta conexión, que creo que lo conseguiremos, ¿verdad, Lázaro? El hombre más estable de las conexiones. Sí, sí, lo conseguiremos, lo conseguiremos. Lázaro Covadlo, buenas tardes. Muy buenas. Y el inagotable David Monteagudo, ¿cómo estás, David? Muy bien, hola, ¿qué tal? Veo caras de entusiasmo hoy, veo... Bueno, y por otro lado tenemos ahí una cara que no veo, que es la del hombre de la trastienda. Hombre de la trastienda, ¿está usted por ahí? Estoy aquí, estoy aquí. Lo que pasa es que está un poco oscuro. No. Llevo aquí desde la última vez que hablamos. Todavía no he salido, todavía no he salido. A ver si va a tener usted por ahí a un señor del subsuelo y nos escribe unas memorias luego. Hostia. A ver qué se cuenta, qué se contará. Bueno, Algún funcionario, pues ¿no? estamos entonces para dirimir una vez más si somos capaces, si hemos afinado nuestra varita, nuestro criterio y vamos a saber desentrañar estos misterios que el hombre de la trastienda nos aporta con dos textos, la verdad que nos han dejado, yo creo que asombrados a todos. En este formato nuevo que hemos estrenado esta temporada, en la que, bueno, nos van a leer un par de textos y esos textos vamos a saber o no diferenciar cuál de ellos pertenece a un autor consagrado, publicado, seguramente famoso, no sé si será así o no, y otro de una persona que sigue en los oscuros arrabales, ¿no?, de esa literatura en la que muchos andan escribiendo, muchos y muchas, claro, y no trasciende, no encuentran editor, que son textos que quedan por ahí todavía con pretensiones, pero que estamos viendo que a la hora de compararlos cuesta un poco diferenciarlo. Vamos a ver, en esta ocasión cómo nos salimos. Vamos a ver esas caras de entusiasmo. Por lo tanto, vamos a dar paso a la primera lectura del primer texto, textos cortitos de una página y media, y luego pasaremos a la siguiente lectura y eso sí, nos decantaremos sobre uno o sobre otro y luego pasaremos al debate. O sea que si Pero, está usted preparado, hombre de la trastienda. perdón, tengo una Un momento, duda. sí. ¿Son textos que son fragmentos de una novela o de algo así? ¿O son textos cerrados, textos autoconclusivos, digamos, que... No lo sé, esto el hombre de la trastienda nos lo tiene que decir. Son autoconclusivos, aunque en concreto uno de ellos sí forma parte de algo mayor, pero en sí son fragmentos que empiezan y acaban donde vais a escuchar. Eso, en principio, va. Muy bien, gracias. Voy a leer dos textos que no tienen traducción, están escritos, por lo tanto, directamente en la lengua original, en este caso en español, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, pues quedamos atentos a esa primera lectura y damos paso a la lectura. Tú, que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral, desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido a pequeña escala
el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez, más juntas que nunca, pero escindidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche, uno a uno. Mi gesto favorito mientras ella me contaba cuentos era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y, cuando finalmente se partía soltando unos hilos salados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino, y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de no traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta y tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí, sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas, deseadas. Ese país extranjero y prohibido para los niños. Bueno, pues después de haber escuchado esta primera lectura, que ya se nos ha quedado a todos una cara un poco circunspecta, damos paso a la siguiente lectura, a ver el siguiente texto por dónde va. He sentido el llamado síndrome de Stendhal 3 veces en mi vida. La primera fue leyendo la Oda tercera de Fray Luis de León, aquella que le dedica a su amigo el músico Francisco de Salinas. La segunda, ante un cuadro de Cézanne, una obra menor y en la cual, sin embargo, ya figura su genialidad. La tercera, durante una exposición de cerámica griega. Nada más ver la cabeza de la Demeter dolorosa, afligida por la pérdida de su hija Proserpina, me sentí mareada. Pero la culminación de la experiencia llegó cuando vi, en una vasija, la representación de la muerte de Sarpedón, hijo primogénito de Zeus y Laodamía, muerto por la mano de Patroclo, cuando Sarpedón falla 2 veces con su lanza y su contrincante aprovecha y le atraviesa el tejido que al denso corazón envuelve. En la batalla de Troya, el hijo mortal de Zeus queda tendido, ensangrentado, mientras el velo de la muerte le recubre los ojos. Entonces Patroclo lo toma entre sus manos y arranca con fuerza el asta que tiene clavada al pecho. Dice Homero, con ella siguió el corazón y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero. En la representación, como una cosa pequeña y con alas,
Se aprecia el momento en que la psique sale del cuerpo y el espectador solo puede preguntarse, ¿es así como el alma nos abandona? ¿Es así como tendidos al momento de morir exhalamos lo último que de humanidad nos queda antes de volvernos una cosa inerte? ¿Cuánto le debemos a los viejos maestros? En una imagen tan sencilla se condensa la tradición sobre el conocimiento primero del alma. Custodiando la cabeza y los pies de Sarpedón se ven dos figuras aladas que corresponden a los hermanos, el sueño y la muerte, que lo llevan a Alicia para glorificar su cuerpo a petición de Zeus, y que no se ha ultrajado, pues dicen los que saben que el cuerpo sigue sufriendo y por eso mismo deben apurarse los ritos funerarios. Sueño y muerte, muchachos imberbes bien formados, alígeros, sostienen el cadáver de Sarpedón mientras el alma, casi con forma humana, casi pero no, se escapa del cuerpo, se desvanece, huye, aunque con lo que parece ser una lanza atravesada. Será Homero mismo quien en una obra nos diga que la muerte es signo del personaje, es decir, que la forma de morir se convierte en el signo con el cual se identifica el muerto. Así, Odiseo en el Hades mira a Heracles sosteniendo con furia su arco, mientras de él se apartan las almas como pájaros asustados. La lanza que atraviesa el alma de Sarpedón es el signo de su muerte, aunque su cuerpo sea glorificado y deliciosamente uncido en los campos de Licia. Pues vamos a ver, vamos a entrar directamente, como hacemos habitualmente, a que cada uno diga cuál de los dos textos cree que es mejor y por ende corresponde a un autor a la que o al que el sector editorial ya ha tenido la ocasión de darle entrada y promocionarlo y por lo tanto es un texto publicado, y cuál de los dos textos corresponde a uno que todavía no ha corrido esa suerte. Así que vamos a empezar, pues mira, voy a empezar, no me acuerdo la última vez por quién empecé, pero esta vez vamos a empezar por David. Venga, David. Vale. Bueno, pues yo hoy creo que están tan igualados los dos textos y luego puedo razonarlo. No, de momento solo tienes que decir por cuál te decantas. Por eso, que esto es una moneda pequeña y voy a tirarla y según lo que me diga la moneda, diré uno de los dos. Y luego cuando haya debate ya sabré razonarlo. Ay, perdón, que se me ha caído. Ha salido el del profesional, el del autor consagrado es el 1, texto 1. Texto 1. Bueno, esto dice la moneda. Vamos a ver qué nos dice Graciela. Bueno, pues estuve escuchando al hombre de la trastienda, que me parece que es la segunda vez que nos pone alguna trampa. De modo que mi tiempo ha oscilado entre las lecturas que hice y la averiguación de la trampa. Bueno, pues entonces, lo que pienso es que el texto que ha merecido que alguien publique a ese autor es el texto número 2, porque al texto número 2 el hombre de la trastienda nos lo ha puesto corto, pero ese texto sigue, es un anticipo nada más. Así que lo importante sería saber cómo sigue, pero de todas formas es el que me gusta más. Voto por el 2. Tú votas por el 2. Pero eso es una elucubración tuya, ¿no, Graciela? Porque así es, no conoces los textos. Exclusivamente una elucubración mía, pero además me parece mejor el texto 2 y después cuando hablemos sobre eso les diré lo que pienso. Muy bien, pues vamos a ver María José qué nos dice respecto de este asunto. ¿Te decantas por el 1 o por el 2? Pues yo he dudado mucho y sigo dudando, pero si tengo que decantarme por alguno, casi considero que corresponde a un profesional consagrado, el texto número 2. Aunque ya os digo que creo que están bastante igualados y que ambos merecen, a mi juicio, tener ese lugar. Bueno, vamos a ver. Lázaro, ¿qué nos dices tú? Bueno, como ya
han dicho los otros Pero, colegas. Para mí ese es el más redondo, el más así que, por eso mismo pienso que es de un aficionado. Está bien escrito para ser de un profesional. Sí, no, es verdad, es verdad. Es decir, no hay que pasarse. Ese es un nuevo argumento interesante, el que lanza, ¿sí? Bueno, yo siempre creo que no hay que pasarse con el preciosismo, ¿no? Pero sí, está muy bien escrito, realmente, así que me parece que ese es el que no es profesional, como decís vosotros, profesional. Y después el consagrado, consagrado. de consagrado, es decir, consagrado. Bueno, sí, me parece que es el 2. Pero claro, esto puede dar toda la vuelta, ya veremos. Bueno, pues hará falta que me pronuncie yo, Sí. ¿sí? Y yo seguramente voy a quedar como el muy mal. Pero yo voy a decir que no, yo me alineo con la posición de David. Para mí el texto... No, perdón, con la de la moneda. Con la de la Bueno, pero moneda. que tú suscribes. Sí, que yo suscribo, sí. ¿Sí? Por lo tanto, yo te he anotado en el texto número 1, ¿sí? Ciertamente. Y José va a decir que el autor consagrado también y que ha publicado es el del texto número 1. Y también me alineo con lo que dice Lázaro, que es un texto probablemente mucho más redondo. Bueno, vamos a ver, eso que ha dicho, pues yo también lo suscribiría. Y hoy la cosa está bastante dividida, Está bastante dividida porque hay 3 personas, en este caso Graciela, María José y Lázaro, que apuestan por el texto 2 y la moneda que ha guiado a David y en este caso yo nos decantamos por el texto 1. De hecho, yo creo incluso a qué obra podría pertenecer el texto 1. Lo intuyo y no es una obra que haya leído, pero me lo reservo para el final y intuyo la autora y intuyo, no sé, me da un pálpito, pero bueno, seguramente es una chorrada lo que estoy pensando y ni se asoma por ahí. Así que ahora, antes de entrar en la exposición de motivos, vamos a ver por dónde va un poco el debate, los argumentos y luego ya el hombre de la trastienda nos revelará dónde estamos. Vamos a ver, no sé, Lázaro, dime tú cuáles son los motivos que te hacen pensar, aparte de este que está muy bien anunciado y muy ingenioso, que te parece un texto tan redondo, tan fino, ¿no? Tan bien logrado, el texto en el que la narradora nos cuenta esa transmisión ¿no? del conocimiento, de las tradiciones en la lectura de los cuentos. Vamos a ver, ¿por qué te parece que ese cuento no es el que estará publicado? Bueno, me parece porque, como he dicho hace un momento, porque está muy bien escrito. Y me hace acordar cuando yo empezaba mis primeros escritos, ¿no? Que también trataba de ser muy puntilloso y de todo bien redondeado y todo, ¿no? Luego me he encontrado con obras que me parecen maestras, que es como más suelto, ¿no? Es decir, es todo como mucho más suelto y no hay tanta vigilancia sobre no sé, no diría sobre la sintaxis, ¿sí? Más bien sobre ciertos términos así que se los deja librado así al criterio del lector. Eso me parece, pero bueno, los dos. Además, el segundo no es exactamente un relato en el sentido de un cuento. Por lo menos por lo que he leído, el trozo que he leído, es decir, si vamos a tener en cuenta que en realidad todo es un relato, ¿no? Y también todo es información. Cualquier relato es información falsa. Pero en este caso, es decir, bueno, es una descripción sobre un texto mitológico, digamos, o sobre una historia mitológica, ¿no? Valga la contradicción de historia mitológica, ¿no? Así que no se me ocurre nada más de momento.
Bueno, vamos a ver qué posición defendería David. Tú has estado muy indeciso, no te acabas de decantar, has tenido que usar una moneda. Sí, porque creo que ambos textos, tanto uno como otro, cuando empiezas a leer, le ves al principio, ay, quizá esto va un poquito, esto flojea por motivos diferentes, ¿no? O puede ser de un aficionado, en el primero, en el número 1, bueno, por una cosa tan así, tan particular, tan de la infancia, cuando uno empieza a escribir siempre habla sobre su infancia, sobre sus padres, sobre su familia, es muy típico. Y en el primero, pues esa cosa de ya meter la cultura desde el primer momento, meter ahí y piensas, bueno, esa obsesión por el síndrome de Stendhal y todo esto que ya es un poco tópico, pero luego los dos textos luego tienen momentos muy buenos, tienen momentos de gran literatura en general. Y aparte, tanto uno como otro, curiosamente, en el estilo, en la forma de explicar las cosas, no son retóricos, no se ponen estupendos, es un lenguaje sencillo. Aunque el segundo, por la carga cultural que tiene, por el tema que trata, por lo que está describiendo, que es una vasija de cerámica y con toda la cultura que hay detrás, pues claro, sale mucha cultura, pero en cambio lo explica con sencillez, tanto un texto como otro. Y tienen momentos muy buenos, ¿no? Entonces, tanto uno como otro corren el riesgo, primero, de que se queden que se queden un poco en lo anecdótico, cosa que en un texto en principio cerrado, porque conste que el segundo, el número 2, el mito este griego de Homero y de Patroclo y todo esto, vale, forma parte de un libro, pero en principio es un texto que ahí se acaba, ahí se acaba ese razonamiento y luego a lo mejor, no sé, yo digo yo, tal como lo ha dicho el hombre de la trastienda, yo he interpretado eso, que no es que literalmente siga con la historia de este personaje y de su alma cuando va, no, sino que ahí se acaba esa cerámica que vio, ese razonamiento, ¿no? Entonces, tanto uno como otro, que parece que vayan a quedarse en lo anecdótico, pero luego, caramba, ves que más, claro, quizás más en el primero, en el de la niña que su madre le leía, hay toda una reflexión existencial, ¿no? Del paso del tiempo inevitable y de cómo de cómo, pues eso, ese momento en que la madre, que una madre solicita y eso te lee los textos, eso llega un momento en que se acaba eso, ¿no? Todo eso son reflexiones que, bueno, los que tenemos hijos y hemos estado, aparte yo, bueno, yo aún son pequeños mis niños, bueno, ya están creciendo, pero hay uno que aún tiene 11 y por cierto que se le están cayendo los dientes. Ahora, se le habían caído muy pocos, solamente las 2 paletas cuando le tocaba y ahora le están cayendo uno tras de otro, es como un productor de dientes terrible. Bueno, el caso es que te hace reflexionar mucho, pero el segundo, que es mucha cultura y tal, pero también contiene esa reflexión sobre la muerte, ¿no? Y sobre el alma cuando nos morimos, realmente que es una reflexión que he tenido yo, que yo asistí, estuve presente cuando murió mi madre hace unos años y también pensé, ¿no? En ese momento en que el alma se va y que aquello queda convertido en nada, en una cáscara, en un ollejo que ya no es nada, ¿no? Entonces los dos también contienen reflexiones existenciales, aunque el segundo queda un poco ahogado por tanta cultura, ¿no? Entonces, por eso, pero bueno, el primero me parece, o sea, ahora me pongo en el lugar de la moneda, soy la moneda esta culta, que tiene discurso, que tiene sus razones, y el primero me parece tal como muy bien ha dicho Lázaro, me parece muy redondo y quizás va más a una cosa más sentida, quizás más auténtica, con más verdad, no se queda en esa frialdad de la cultura, por muy elegantemente que esté explicado. Y creo que
que es un texto que a mí me ha parecido muy bonito, ¿no? Muy agradable de leer y con un cierto lirismo incluso. Y bueno, yo apostaría porque es el mejor y por lo tanto tendría que ser el que pertenece a un autor consagrado. Bueno, pues vamos a ver qué más, ¿no? A ver, Graciela, ¿por dónde nos vas a salir tú? ¿Cuáles son tus argumentos? Pues Graciela no ha dudado mucho, ¿eh? Yo la he visto como bastante... Pero hago mal en no dudar, porque la verdad es que ya una vez me equivoqué muy feo, de modo que ahora tendría que estar un poco más humilde, pero bueno, son mis características, no lo soy. Bien, la cuestión es esta, ¿no? En este texto número 1, yo noto que el texto está contado en primera persona como construcción. La primera persona está teniendo ahora bastante auge, pero no lo tuvo en el pasado. Con algunas excepciones no se consideraba alta literatura las construcciones literarias hechas sobre cartas o sobre confesiones en primera persona. Formaban parte de la literatura, sí, pero no de la alta literatura. De modo que la primera persona está muy utilizada por los escritores nobles porque presenta pocas dificultades. Al no tener una tercera persona o una segunda persona, presenta pocas dificultades y no hay coros polifónicos, ni distintas opiniones, ni el cuento se estructura de una manera diferente. Entonces, no requiere tampoco una gran expertización en la literatura. El discurso que aborda el cuento es el discurso del crecimiento, ¿no? Y bueno, a pesar de que es un discurso sumamente atractivo, porque está el niño que no es protagónico, sino que vive de prestado de aquella vida adulta que desea, y esto es tan frecuente, ¿no? Uno desea la vida adulta porque ahí sí realmente va a ser libre y va a poder ser el protagonista de su propia historia, cosa que no sucede de niño. Creo que el discurso es un tema universal y que desde ese punto de vista está bien elegido y podría ser integrante de una pieza literaria. Es un cuento, se vale por sí mismo, no sé si realmente integra una pieza mayor o es solamente esto, ¿no? Pero bien, pero yo considero que puede ser la obra de un autor no publicado todavía o poco publicado. En cambio, en el segundo texto yo encuentro una épica, ¿no? Me imagino que continúa y creo que la épica tiene que ver con la muerte de un primogénito o tiene que ver con la violencia. Y entonces allí eso me parece mucho más interesante, a mí, ¿no? Después, el discurso es cultural y ahí yo me acordaba de cosas que decían los críticos acá con referencia a la obra de Borges y de otros autores argentinos, ¿no? Como nosotros somos un país de inmigración, los autores argentinos de comienzo del siglo eran autores cultos, tenían lo que se llama su propia enciclopedia, su propia biblioteca, ya venían de familias que tenían lecturas y que tenían su propia biblioteca, en tanto que los de la inmigración, como la voz tampoco era la de ellos, muchos no era tampoco el idioma, o estaba, por ejemplo, Arlt, que fue considerado un mal escritor porque escribía periodismo, o porque la lengua no le era vecina, o porque no estaba todavía, no tenía lo que se llama una voz autorizada. Entonces, me acuerdo que esto de la biblioteca tenía mucho que ver con lo que se escribe, ¿no? Y entonces la épica no era cercana a los autores sin biblioteca, porque la épica, así como es en este caso, que es una mención culta, una vasija y la descripción, esa épica se corresponde con un autor que ha hecho lo que todos los autores muy importantes hacen, que es leer muchísimo, porque no conozco autor que no haya leído mucho y que no siga leyendo mucho. Entonces esto me inclina a pensar que este es un autor un poco más maduro, ¿no? Que ya ha escrito.
La primera parte, he sentido el llamado síndrome de Stendhal 3 veces en mi vida. Me parece como, tal vez podría interpretarse como un párrafo que vamos a agregar a una guía turística que nos va a explicar algo sobre las vasijas o sobre los museos, ¿no? O sobre el sentimiento que se llamó el síndrome de Stendhal. Pero después me quedé pensando que esto es parte de algo más grande. Entonces, como parte de algo más grande, está diciendo algo que va a seguir. Y lo que va a seguir es realmente interesante. El discurso me parece interesante, hay algunas partes un poco más ensayísticas. Hay una parte ensayística, por ejemplo, que bueno, que puede ser una licencia, ¿no? Será Homero mismo quien en una obra nos diga que la muerte es signo del personaje, es decir, que la forma de morir se convierte en el signo con el cual se identifica el muerto. Esto parece una observación hecha por alguien que va a escribir una crítica, pero si nosotros pensamos que esto sigue, nos da pie para pensar que el discurso acá es la muerte. Entonces, tenemos un discurso realmente importante que yo creo que es de grandes obras. Veremos entonces, ¿qué nos dice el hombre de la trastienda? Bueno, yo, perdón, hay una cosa que quiero contestar a lo que ha dicho Graciela. Tengo dos objeciones a lo que ha dicho. Una, que en el primer texto hay un virtuosismo formal en el uso precisamente de la persona narrativa. Pero David, creo que es mejor que cerremos la ronda de argumentos y luego pasemos al debate, ¿no? Porque si no nos quedamos a lo mejor sin nada que decir, nos quedemos para el final. Eso sí, yo intentaré ser breve, le doy la palabra a María José y que sea ella la que nos diga un poco los argumentos y por qué uno u otro. Bueno, yo ya sabéis que he tenido ciertas dudas, porque los dos textos me han parecido muy redondos, muy perfectos, de personas que podrían estar perfectamente consagradas, los dos. Pero claro, había que pronunciarse por uno y entonces han ganado ciertos argumentos frente a otros. El primer texto me parece muy bonito y muy intimista. Me parece un texto que capta enseguida al lector. Es una reflexión sobre, no es solo un recuerdo de la niñez, es una reflexión sobre cómo la niñez ve el mundo de los adultos. Seguramente sigue, no creo que se acabe ahí, ese fragmento dará lugar a más cosas, seguro, pero ya nos presenta una historia que puede atraer al mundo presente. Es delicado, está lleno de sentimiento, de lirismo, de encanto, atrae enseguida. Y luego tiene una perfección formal, tiene una técnica narrativa muy depurada, es un estilo narrativo que no ofrece brusquedades. En fin, creo que es un texto verdaderamente bonito, verdaderamente agradable y que dice mucho en favor de la autora. Segundo texto. Pues el segundo texto me parece más impersonal y me parece que se refiere más a intereses universales, no solamente a un interés personal, como puede, no solamente a un texto intimista de la vida más, sino que tiene un interés más universal. Además, desde el primer instante presenta una vastedad cultural que atrae, es interesante. No, a mí no me desagrada ver estas manifestaciones de cultura, me gustan. Se ha referido, en las primeras líneas ya se ha referido al síndrome de Stendhal, ya se ha referido a un poema de un clásico español, ya se ha referido también a la mitología griega, pero no solo a la mitología griega, no solamente a
a la teogonía de Hesíodo, sino que se adentra un poco en pasajes de la Ilíada y posteriormente en el tramo final de la Odisea. Esa vastedad cultural, también dicha sin pedantería, sin alardes, sino sencillamente porque responde al desarrollo de lo que él quiere mostrar, pues me dice que no puede ser un autor novel, que seguramente ya está consagrado, ya ha podido exponer esas inquietudes literarias también sustentadas en conocimientos culturales, porque seguramente su ámbito de conocimiento cultural no se refiere exclusivamente a este ámbito que nos narra aquí, sino una persona leída ha leído de todo. En este texto salen tangencialmente, yo creo que tangencialmente, los elementos de la tradición de la mitología griega que le van a servir para adentrarse, es mi percepción del texto, en un tema que le interesa, y es la muerte, el alma, qué ocurre cuando la vida cuando el cuerpo se separa del alma. Eso parece que es lo que le inquieta y probablemente lo que seguiría a partir del momento en que se detiene el relato. Todo eso contado con un lenguaje elegante, culto, pero sin artificios, natural, sencillo, hace que piense que seguramente este hombre está más consolidado como escritor, aunque trae más al lector corriente, al que no tiene tanta vastedad de conocimientos de la Grecia clásica. Y bueno, pues eso es lo que yo he visto. Bueno, pues lo que está claro es que hay mucha definición y determinación, que estamos todos de acuerdo en que son dos textos excelentes, lo son, a mí me lo parecen también. Y les di una primera lectura y bueno, claro, yo cuando vi que había este nivel de excelencia en los dos textos, me planteé una estrategia. Es decir, si tenemos que decidir cuál de los dos en principio corresponde a un autor de mayor reputación o estatus, ¿no? Porque ha conseguido una publicación o ser un autor ya por entero, ¿no? Con una obra por entero en el ámbito editorial, pues claro, yo lo que fui a buscar son indicadores, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver si encuentro algunos fallitos por aquí o por allá, y la verdad es que fallitos no hay. Y dije, bueno, pues vamos a ver dónde puedo encontrar algún elemento que los diferencie, ¿no? En este análisis comparativo. Y como habéis dicho ya muchas cosas, yo me voy a centrar en 2 o 3 argumentos más un poco concluyentes, ¿no? Por ejemplo, a mí hay del texto primero que yo creo que es el del autor, por lo menos el texto que a mí me parece que arroja indicadores más claros de profesionalidad, es el hecho de que hay una manifestación de un conocimiento metaliterario en uno de los fragmentos, cuando se refiere a ese doble transcurso del tiempo en la media hora que transcurre la lectura de la madre hacia la hija y que en esa media hora cabe una vida entera, ese doble discurrir del tiempo y que eso sea un conocimiento no solamente implícito que tiene quien escribe, estoy refiriendo al autor, no al narrador, aunque eso en ese caso obviamente está en voz de la narradora, sino que además es capaz de explicitarlo, a mí me hace suponer un grado de profesionalidad tan alto que me hace pensar que probablemente ese sea el texto del autor con una mayor trayectoria o con una mayor consolidación, ¿sí? Luego, por otro lado, ese primer texto tiene una estructura formal casi perfecta. Si vemos cada uno de los párrafos, concluyen con un aforismo, con una digresión, con una conclusión, con algo que nos arroja una pequeña verdad, ¿no? El primer párrafo dice: en ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. A mí me parece que todo ese preámbulo del primer párrafo para concluir con esa frase y luego nos lleva al siguiente, ¿no? Todos los paraísos son así, humildes
y transitorios. Cada párrafo cierra con una pequeña verdad que además reconforta y estimula la lectura. El tercero es el que me refería con el doble transcurrir del tiempo, ¿no? El cuarto con esa infancia que se rompe y que nos ha dejado una imagen preciosa, ¿no? De ese diente desprendido con esos hilos de sangre salados. En fin, y destacaría del quinto y último párrafo ese manejo excelente del directo libre, sin guiones, ¿no? y que uno entiende perfectamente quién está hablando, con una pureza técnica que a mí me parecería, en fin, bueno, que alguien que tiene esa capacidad, ¿no? De mostrar, de ejemplificar, de concluir, no fuera el autor publicado. El otro, obviamente sí, ¿no? El texto segundo es un texto excelente, muy bien escrito, pero al que le he visto menos destellos de brillantez, al margen pues, de todo ese bagaje cultural, histórico, que nos muestra con una cierta erudición, pero que al mismo tiempo yo le he notado a ese texto un aliento, perdónenme, menos literario, o, si me lo permitís, menos narrativo. Literario lo son los dos textos, pero menos narrativo. El primero tiene una vocación mucho más narrativa, de contar una historia. El segundo se adentra en una idea y por lo tanto tiene un fuelle más de carácter ensayístico. Creo que esto lo apuntaba también Graciela en su argumentación, ¿no? Y en ese sentido, probablemente las dos personas que han escrito, las dos autoras o autores que han escrito estos textos, pues tengan una trayectoria como profesionales de la literatura, pero el segundo a mí, pese a que no está a mucha distancia, ¿no? del otro en cuanto a calidad literaria, sí que me ha faltado quizá pues, encontrarle esos puntos de brillantez que le he encontrado al otro y que probablemente por este mismo argumento, alineándome con Lázaro, debería decir que el primero es de un autor todavía que pretende, por lo tanto, quiere demostrar y necesita, ¿no? Ponerse sus mejores galas cada vez que se presentan ante los otros, mientras que el autor consagrado pues obviamente ya puede ir a un cóctel vestido de casual que nadie se lo va a echar en cara. Pero bueno, ese es mi parecer. Ahora, después de que cada uno no hemos expuesto, no sé si queréis hacer un pequeño turno de réplica contundente a cualquier otra cosa o damos paso a que el hombre de la trastienda nos revele ya aciertos y errores. A ver, David, levanta la mano. O sea que... Tengo hoy curiosamente, a quien tengo más réplicas que hacerles a Graciela, curiosamente con quien suelo coincidir mucho en sus opiniones. Y no, básicamente algunas cosas que ha comentado con las que no estoy de acuerdo, dos cosas básicamente. Una es que precisamente el primer texto, el texto número 1, es un texto que desde el punto de vista del uso de la persona gramatical, primera persona, yo creo que es virtuosista o que es muy... porque piensa que el primer párrafo, que es un párrafo largo, es un párrafo escrito en segunda persona. Dice, tú, que estás leyendo esto, lector, tú has hecho esto, tú tal y cual, después empieza en segunda persona, luego pasa a una primera persona que incluso ese salto es un poco violento, pero lo hace bien y o sea que en ese sentido de, digamos, una pobreza discursiva, en ese sentido nada, porque precisamente usa la segunda, que además es la más inusual, la más rara y la más complicada quizá, ¿no? Y luego lo de eso que has comentado, que has identificado el tema este de tener una biblioteca propia o de hablar sobre cultura, sobre libros o sobre Homero, sobre esto, pues que es un signo de los autores veteranos. Pues, yo en cambio ahí creo, es como un pálpito mío personal, puede que no, que alguien pueda darme la contraria, pero creo que la referencia al síndrome de Stendhal es una cosa bastante reciente y que ha estado un poco de moda, un poco coyuntural de los últimos años. Incluso había un anuncio de Audi, de los coches Audi,
en los que se veía un Audi ahí enorme, precioso, que estaba parado y una persona dentro que abría la puerta y que estaba respirando porque no podía soportar tanta belleza del coche Audi. Esa persona tenía el síndrome de Stendhal, ¿no? Entonces, cuando lo usa la publicidad, es que es una cosa que está de moda. Y lo del síndrome de Stendhal yo lo veo como una cosa muy reciente y muy coyuntural y muy de moda y muy precisamente como un caramelo, como un peligroso caramelo para un principiante que se agarra ahí y que sale con eso, con la primera vez fue cuando leí la oda a Salinas de Fray Luis de León, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. La oda a Salinas, el segundo cuando vio esa obra de Matisse. Todo eso lo veo un poco, no sé, pienso que ahí podría haber detrás, podría haber un escritor consagrado, pero también podría haber un principiante. Eso es lo que opino. Bueno, pues no sé, quizá podamos seguir debatiendo estas cosas. No sé si por contrarréplica, Graciela, ¿quieres decir algo o pasamos directamente a la revelación? No, está bien, es parte de la opinión de David y es respetable que lo opine de esa manera. No, totalmente. Muy bien, pues hombre de la trastienda, sácanos de la oscuridad. Antes de sacaros de la oscuridad, pues a ver si puedo salir yo de la mía. Quería relanzaros una pregunta más. Muy bien. Un poco ahondando en cosas que habéis dicho y en algún hilo del que tirasteis así un poquito en el pasado episodio. Quería repreguntaros si es posible, ¿creéis que es posible detectar en los textos estos que habéis escuchado cuál podría ser el que tuviera mayor favor del público? Es decir, ¿se podría inferir por estos textos cuál sería el más comercial? ¿Cuál de los dos? ¿Qué pensáis? Yo ya me pronuncio. Yo digo que el más comercial es el primer texto, el intimista, el de la niña y la madre, ¿sí? Y las lecturas. No, ahí no tengo ninguna duda. Yo también. Sí. El uno. Sí, el más comercial. Yo también. Me parece que es el que más conectaría con claro. el público lector. Bueno, al menos es el que más te engancha, ¿no? Yo creo que si Vila Matas puede vender tantos libros y tener tanto prestigio y ser un escritor que se traduce a no sé cuántas lenguas en todo el mundo, el segundo texto también podría tener muchísimos lectores y haber tenido más éxito o más prestigio que el primero. O sea que tampoco lo veo tan clarísimo eso. Claro, no, lo decía por la conexión que a veces se establece entre el texto y el soporte en el que está y cómo llega, cómo se hace llegar al público, que muchas veces yo me pregunto si no hay a veces demasiada cocina ahí, ¿no? Sobre todo porque sé cuáles son los textos, claro. Igual claro, es que usted juega con ventaja, hombre, de la trastienda. Claro. Venga, pues os digo la procedencia de cada uno y así salimos de dudas. Vale, el primero... ¿Puedo especular de quién es el primero antes de que lo digas? Sí. Venga, vale, sí. Es un libro que no he leído y que conozco porque tuvo bastante notoriedad cuando salió. Y no sé si no podría pertenecer el primer texto a El infinito en un junco de Irene Vallejo. Efectivamente, has acertado, sí. Pero no es que no solo, en realidad ha crecido, o sea, ahora es mucho más. Ahora que se han cumplido los 4 años desde que salió, es mucho más conocido que Pero, perdón, no escuché ni el título del libro ni la... sí. Irene, ¿cómo? ¿Quién era? Irene Vallejo, El infinito en un junco. Ajá. Es un libro del que leí alguna reseña cuando salió, porque estuvo entre los más vendidos, entre los más, no sé, un libro como muy
comentado y bien comentado, etcétera. Sí, es un libro que sí, no sí. he leído. Y también por ese tema que está en el primer párrafo, esa primera cosa, ¿no? De cómo al final, ¿no? Lo escrito trasciende el paso de lo oral, y esas ideas tan relacionadas por cómo, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces pensé, pero ya Sí, que no es un texto que haya leído, pero me olía por ahí, y eso me hizo también pensar que podía ser la autora, pues y sí, obviamente sí, el segundo, sí, ¿no? tiene buen olfato. Es el comienzo de un capítulo, de uno de los, no recuerdo ahora qué capítulo era, pero estaba bastante al principio. Y esto es justo el arranque de un... Aunque luego justo en el momento en el que termina el texto que os pasé, cambia totalmente y pasa a otra cosa, ¿eh? O sea, el texto, digamos, la digresión, si lo queremos ver así, acaba aquí. Luego ya pasa a hablar de otro tema que además no tiene demasiada relación con esto que habéis comentado. O sea, que es como que hay un cambio. David hablaba un poco, ¿no? Del cambio brusco de un párrafo a otro. Tal. Sí. De hecho, es uno de las quien suele criticar negativamente este libro, suele utilizar ese argumento, ¿no? Ese De que la argumento. autora muchas veces da saltos y no parece que no te quiere llevar a ningún sitio. Aunque para mí en realidad eso es más un acierto que algo en su contra. Vaya, Por lo que tanto, José Matas y La Moneda tenían razón. la moneda, la moneda ha hablado. A veces, No, pues yo pensaba que me iba a llevar un chasco, la verdad, porque... es que muchas veces una cosa, yo estoy de acuerdo con esa intuición del lector que muchas veces tenemos, de que sabemos claramente cuando un libro nos atrae o no, simplemente por algo que está ahí y que no sabemos muchas veces explicar, no tenemos ni idea de cómo... De hecho, a mí me pasa, yo cuando he pensado demasiado en un libro, me suele decepcionar, ¿sabes? Cuando directamente tiro a por algo que no sé, no sé, que me llama de alguna manera, que muchas veces puede ser la suerte, puede ser la moneda dichosa. Entonces, como que hay más posibilidades de acertar, ¿no? Y también por algo que decía Lázaro, creo que lo decía Lázaro al principio, esta soltura, ¿no? Esta cosa de, bueno, escribo suelto, aunque sin preocuparme excesivamente por decir la palabra exacta, ¿no? O siquiera por construir algo que esté muy bien contado, es decir, ¿no? Esta intuición, sí, yo creo que la palabra es esa, intuición. No sé, el segundo texto es de una escritora mexicana que se llama Mariana Orantes, que ella ha publicado alguna cosa, pero por elección personal, ella ha decidido que la distribución sea mucho más pequeñita, mucho más... De hecho, muchas veces ella ha llevado los libros a las tiendas, o sea, siempre ha tendido a distanciarse de una distribución más habitual, ¿no? Ella escribió un libro hace bastantes años que se llamaba La pulga de Satán, que es el título de una de las primeras embarcaciones que llegaron al Nuevo Mundo, ¿no? Y es un libro de ensayo breve, de pequeños ensayos, y este que habéis leído es uno de los ensayos, es decir, no continúa, ¿eh? O sea, el texto es así y no tiene continuación. O sea, lo habéis leído completo, tal cual es, ¿eh? Y el libro suyo está compuesto de muchos textos de esta extensión, muy breve, muy pequeña, ¿no? Ha sido muy interesante todo lo que habéis dicho. No se me ocurre qué más apuntar, la verdad. Pero una pregunta que tengo. Esta autora mexicana, porque ya hemos visto que la autora del primero es contemporánea, esta autora mexicana es contemporánea también, ¿no? Sí, es más joven que yo, de hecho. Bueno, Yo ya no tenía claro no quiero dar pistas. yo ya tenía claro que eran dos textos contemporáneos, ¿no? Son las dos de la misma edad Dos prácticamente, textos ¿eh? Las dos modernos. autoras.
creo que, bueno, Irene Vallejo es un pelín mayor, pero tendrá 6, 7 años más, o sea, no. Sí, Bueno, sí, Mariana Irene Orantes Vallejo, es muy joven, es bastante es- joven. Irene Vallejo coincidí que le hizo la presentación a una autora mexicana no hace muchos meses en una librería de Zaragoza, a una autora que estaba, no es esta que nos acabas de mencionar, repítenos el nombre, por favor. Mariana Orantes. Mariana Mariana Orantes. Sí. Orantes, para los que somos veteranos, como un famoso tenista español de los 70. Madre Y, mía. y la verdad es que ahora estoy rememorando aquella tarde en la que coincidí. Ella presentaba un texto de una autora mexicana y me pareció que la presentación que hizo Irene Vallejo era elegantísima, deliciosamente estructurada. Cada una de las pequeñas intervenciones que hacía era concluyente en el elemento final de su exposición. Y ahora que me has confirmado que sí, que este texto pertenece a la autora y a ese libro, pues me parece que encaja a la perfección con aquella elegancia y aquella solencia que además en ella resultaba muy natural y nada impostada. Nada afectada. O sea, muy bien. Bueno, no sé, yo por mi Es curioso también parte... porque el segundo texto es un tema que la propia Irene Vallejo, la autora del primer texto, también menciona de alguna manera en su libro. O sea, que busqué un poco confundir por la temática. Ya veo que esta vez me habéis rodeado la trampa, habéis conseguido sortearla. Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, en este caso, No, no sé. en este ¿Quién ha caso ganado? ¿Quién ha ganado? el autor, la autora, en este caso consagrada, vamos a decirlo así, es la que ha tenido menos apoyos. Ha tenido el mío y ha tenido el de la moneda de David, que ahora sí me apunto lo de la moneda. Al final ha sido una moneda la que ha ganado. O sea que de alguna manera sí que nos lo has vuelto a colar, en este caso, hombre de la Vaya, trastienda. vaya. Se ha Bueno. apostado más por el texto, en este caso 3 personas han apostado claramente por el texto de la persona que no ha tenido un recorrido ni comercial ni en las vías de distribución más habituales y que quizá escribe desde una posición más artesanal, como lo hacen pues, todos los autores que no consiguen, ¿no?, entrar en los circuitos y los canales de distribución ¿no?, imperantes. Pues no sé si tenéis alguna cosa más que añadir o lo dejamos aquí. ¿Tenéis ganas de continuar en este formato? No, Vamos a ver. lo que me pregunto por la última pregunta que hizo el hombre de la trastienda es si todos pensamos que comercialmente el que más vendería o el que mejor andaría era el número 1, ¿por qué hemos votado por el 2? Es una idiotez, ¿no? A los que votamos por el 2. Pues si pensamos que ese andaría, ese obviamente era el publicado. Es una contradicción. Vaya, o sea que... Contradicción en el planteamiento, en vuestra conclusión y la siguiente pregunta que hace, yo creo que con mucha inteligencia el hombre de la trastienda, ¿no? Porque no solamente es capaz de ponernos textos de gran calidad y muy difíciles de dirimir, sino que además luego nos hace preguntas trampa para que caigamos en ella. ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que en la mayoría de cuestiones relacionadas con la literatura en general, una cosa es la teoría, ¿no? La teoría siempre la tenemos como muy clara todos decimos, todos estamos de acuerdo con una premisa como la calidad es una cosa y ¿no? La calidad comercial es una, la calidad literaria es otra, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de bajar eso al libro impreso y distribuido, es mucho más complicado. Y una cosa que he aprendido el último año es que la teoría en el aire es perfecta, pero que cuando te vas al texto como estáis haciendo vosotros, intentar analizar, ¿no?, con cierta profundidad todos los aspectos, ostras, te encuentras siempre con muchas sorpresas, ¿no? Sí, pero ese acierto en cuanto a ese acierto casi general que ha habido en cuanto al más susceptible de éxito comercial indica
que quizás no somos muy buenos para concursantes de concursos y en cambio seríamos buenos como editores, porque parece que, bueno, eso lo teníamos claro. Bueno, con un texto así yo creo que es fácil que cualquier editor se le levanten las antenas. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más y si no, concluiríamos aquí este segundo episodio de esta temporada de Los Eternautas con nuestros finos catéteres que sondean, ¿no? Y van a ir a buscar exactamente cómo podemos diferenciar, ¿no? Los buenos y los textos que quizás no lo sean tanto. Hoy 2 magníficos textos. Si no queréis aportar nada más. Bueno, no, yo solamente decir que estos episodios que has dicho tú ahora podrían ser los episodios internacionales, ya que aquí tenemos a representantes de diversos países. Pues muy bien, pues nada, os doy las gracias por haber participado en una sesión más. Nos vemos en la siguiente con El hombre de la trastienda, con 2 nuevos textos que nos aportará y que nosotros trataremos de dirimir a quién corresponden, si al autor consagrado o al aspirante. Gracias por seguirnos, por estar ahí y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.